Durante siglos, las pirámides de Egipto han sido consideradas tumbas, construidas para honrar a los faraones, diseñadas como símbolo del poder divino. Esa es la historia oficial. Pero ¿qué pasa si te dijera que nada de eso es del todo cierto? Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Hoy vamos a explorar la verdad oculta detrás de las pirámides, una que ha sido ignorada, silenciada o distorsionada. Prepárate para descubrir secretos enterrados bajo toneladas de piedra y quizás bajo miles de años de mentiras. Primero, no hay momias en las pirámides. Durante décadas e incluso siglos, se ha enseñado que las pirámides de Egipto fueron grandes tumbas diseñadas para alojar los cuerpos momificados de los faraones. Pero esta afirmación, repetida hasta el cansancio en libros de texto, museos y documentales, carece de una prueba clave, evidencia. Y es que en las tres grandes pirámides de Giza, Keops, Kefren y Miserinos, jamás se ha encontrado una sola momia. La Gran Pirámide, vacía desde el primer día. La Gran Pirámide de Giza, atribuida al faraón Jufu, Keops, es la más grande y antigua del complejo. Cuando fue explorada en tiempos antiguos y luego en tiempos modernos, no contenía restos humanos, ni momias, ni ataúdes, ni ofrendas funerarias. Solo se halló un sarcófago de piedra sin tapa, totalmente vacío, ubicado dentro de la llamada Cámara del Rey. No había inscripciones, no había jeroglíficos, ni un solo símbolo de que allí descansaba un rey. Esto es altamente inusual en el contexto de la cultura egipcia, donde las tumbas reales eran profundamente decoradas, con textos religiosos, hechizos protectores y símbolos sagrados. La ausencia total de decoración no es accidental, es deliberada, o revela que la función de la pirámide era otra, y las otras pirámides igualmente vacías. La pirámide de Kefren fue hallada también vacía, sin cuerpo, sin momificación, sin ajuares reales. La de Miserinos contenía restos óseos, pero investigaciones posteriores demostraron que eran de un periodo posterior, colocados allí mucho después. Es decir, ninguna de las grandes pirámides contiene la momia del faraón al que supuestamente fueron dedicadas. Entonces, ¿dónde están las verdaderas tumbas? A diferencia de las pirámides de Giza, las tumbas reales del Imperio Nuevo, siglos después, fueron halladas en el Valle de los Reyes. Allí sí se encontraron momias completas, ataúdes, textos funerarios, riquezas simbólicas y muros cubiertos de jeroglíficos. Estas tumbas, aunque más pequeñas, están llenas de evidencias de su propósito, porque entonces las pirámides, que se supone eran tumbas, no tienen nada de eso. Si realmente fueron tumbas, ¿por qué construirlas con pasajes sellados, sin decoraciones internas? ¿Por qué esconder la entrada? ¿Y por qué colocar un sarcófago vacío, sin ningún símbolo de identidad real? Algunos arqueólogos alternativos afirman que las pirámides jamás fueron concebidas como tumbas, sino como estructuras de otro tipo, generadores de energía, archivos sagrados, contenedores de tecnología, o incluso cámaras de contención. Otros, más escépticos, aseguran que fueron saqueadas en la antigüedad. Pero si fueron saqueadas, ¿por qué los saqueadores se llevarían incluso los muros grabados? ¿Por qué dejarían las cámaras tan limpias que parecen nunca haber sido usadas? Las instituciones oficiales raramente abordan este vacío. Los museos y guías turísticos repiten la versión aceptada, pero no explican por qué las tumbas no tienen tumbas. La Gran Pirámide, la más importante de todas, no contiene el cuerpo de nadie, ni evidencias de entierro, ni signos de haberlo tenido alguna vez. Entonces, ¿qué se esconde detrás de esa mentira tan antigua? ¿Fue una confusión histórica perpetuada por comodidad? ¿Una manipulación para proteger secretos más profundos? ¿O simplemente un intento de encajar algo inexplicable en una narrativa comprensible? Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura: no hay momias en las pirámides, y eso debería cambiar por completo la forma en que las entendemos. Segundo, una ingeniería que no corresponde a su época. Si hay algo que asombra incluso a los ingenieros y arquitectos del siglo XXI, es cómo una civilización de hace más de 4.500 años logró construir estructuras tan perfectas, sin acero, sin electricidad, sin grúas hidráulicas, sin tecnología moderna. Las pirámides de Egipto, y especialmente la Gran Pirámide de Giza, no solo son gigantescas, son precisas, sofisticadas y misteriosamente complejas. La Gran Pirámide está compuesta por más de 2.300.000 bloques de piedra, cada
uno con un peso estimado entre 2 y 70 toneladas. Algunos de los bloques más grandes, hechos de granito, fueron transportados desde Asuán a más de 500 kilómetros al sur. Hoy, incluso con tecnología moderna, mover esas piezas requiere maquinaria industrial especializada y aún así, el proceso sería lento, peligroso y costoso. ¿Cómo lo hicieron ellos? Supuestamente con sogas, rodillos de madera y mano de obra humana. Nadie ha podido replicarlo con precisión a escala real. La base de la Gran Pirámide está alineada con el norte verdadero geográfico, con una desviación de apenas 3 minutos de arco. Eso es menos de un quinceavo de grado. En otras palabras, ni siquiera los edificios modernos con GPS y láser logran una orientación tan precisa. ¿Y cómo lograron esto hace miles de años? Sin brújulas, sin telescopios, sin software, solo observando el cielo y tallando piedra. Inexplicable. El terreno sobre el que está construida la pirámide fue nivelado con una exactitud que rivaliza con los pisos industriales modernos. Las 4 bases están al mismo nivel, con una diferencia menor a 2 centímetros. Esto no fue una obra artesanal, fue una ejecución de precisión. A lo largo de los años, arquitectos e ingenieros estructurales que han estudiado la pirámide han llegado a conclusiones inquietantes. El autor Jean-Pierre Houdin propuso que usaron rampas internas ocultas, pero aún no hay pruebas físicas de eso. El ingeniero Christopher Dunn sostiene que el interior de la pirámide parece más el de una máquina resonante que el de una tumba. Y otros teóricos aseguran que el corte de los bloques, especialmente los de granito, parece indicar el uso de herramientas que pueden igualar la precisión de una sierra de diamante. Pero no existe evidencia de que tales herramientas hayan existido en el antiguo Egipto, ni una sola. ¿Por qué ninguna otra civilización lo repitió? Si los egipcios antiguos eran capaces de construir estructuras de tal complejidad, ¿por qué luego pasaron a construir con adobe, barro y piedra más básica? ¿Por qué los templos posteriores, aunque impresionantes, no alcanzan la precisión ni la escala de las pirámides? Pareciera que algo se perdió, o que lo que se construyó en la cuarta dinastía no fue producto de una evolución arquitectónica, sino de un conocimiento prestado o heredado, un legado que nadie puede explicar. La pirámide no tiene planos, no tiene inscripciones explicando cómo fue construida, y ningún texto egipcio, ni siquiera los más antiguos, detalla su método de construcción. Es como si hubiese aparecido de la nada, como si siempre hubiera estado allí. Muchos egiptólogos reconocen esto como uno de los mayores enigmas de la arqueología, pero en lugar de investigarlo con mente abierta, prefieren repetir una explicación que no encaja con la evidencia. Fue hecha con herramientas primitivas y miles de obreros, una afirmación que nadie ha logrado replicar con éxito a escala real. ¿Qué clase de conocimiento tuvieron realmente los constructores de las pirámides? ¿Fue una civilización perdida con habilidades que hoy ya no poseemos? ¿Fueron ayudados por una cultura avanzada? ¿O las pirámides ni siquiera fueron obra de los egipcios que conocemos, sino de algo más antiguo? La ingeniería de las pirámides no solo desafía la historia, desafía la lógica, y eso, por sí solo, debería encender todas las alarmas. Tercero, la Gran Pirámide nunca fue una tumba. La historia oficial asegura que la Gran Pirámide de Giza fue construida como tumba monumental para el faraón Keops, también conocido como Jufu, alrededor del año 2500 a.C. Es la pirámide más grande, más antigua y más compleja del conjunto de Giza. Pero hay un problema enorme con esta afirmación. No existe una sola prueba sólida que la respalde, ni una inscripción, ni un símbolo, ni un solo texto jeroglífico dentro de la pirámide que diga «Aquí reposa el faraón Keops», la ausencia más ruidosa de todas, los jeroglíficos. A diferencia de otras tumbas reales del antiguo Egipto, las cuales están llenas de arte religioso, textos funerarios, conjuros y símbolos sagrados, la Gran Pirámide está totalmente vacía de inscripciones, ni siquiera el nombre del faraón. Esto es profundamente atípico. El ego de un faraón jamás habría permitido que su tumba estuviera sin firma. Para los reyes egipcios, la inmortalidad era asegurada en gran parte por el recuerdo de su nombre. Y, sin embargo, en el interior de la pirámide más impresionante jamás construida, Keops no dejó ni una huella. La única prueba es una pintura sospechosa. En 1837, el coronel británico Howard Vyse descubrió una pequeña cámara sobre la cámara del rey, a la que se accedía solo rompiendo parte de la estructura con dinamita. Allí encontró una inscripción pintada en rojo que decía «Grupo de trabajo del rey Keops». Este hallazgo fue considerado la única
única evidencia directa que vincula a Keops con la pirámide, y desde entonces ha sido utilizado como prueba definitiva. Pero con el paso de los años, esta evidencia ha sido cada vez más cuestionada. Una falsificación cómoda. Varios investigadores modernos, incluyendo al escritor Graham Hancock y al ingeniero Robert Bauval, han sugerido que esa inscripción pudo haber sido falsificada. ¿Por qué? Porque Howard Weiss estaba bajo intensa presión para justificar su expedición costosa, porque nadie más vio la inscripción antes de que él rompiera la cámara, porque la pintura parece moderna, sin la pátina o el desgaste esperado tras miles de años, y porque el nombre escrito, Khufu, está mal representado en comparación con otras inscripciones oficiales auténticas de la misma época. Además, en el diario personal de Weiss hay páginas arrancadas justo en los días del supuesto hallazgo. Demasiadas coincidencias. Entonces, ¿Keops no la construyó? Muchos egiptólogos tradicionales siguen defendiendo que sí, pero sin más pruebas que ese graffiti mal documentado. Y si Keops no la construyó, entonces hay dos opciones posibles. La pirámide ya existía antes de su reinado, y él simplemente la reclamó como propia, como hicieron otros faraones con templos antiguos, o fue construida por otra civilización anterior, y su verdadero propósito quedó perdido en la historia. Ambas ideas son incómodas para la academia, pero cada vez tienen más peso debido a la falta de evidencia directa y a la evidencia indirecta contraria. Todo esto nos deja con una pregunta inevitable. ¿Por qué seguimos enseñando que fue una tumba? ¿Es más fácil aceptar una mentira conveniente que enfrentar un misterio sin resolver? ¿O hay razones más profundas, políticas, académicas o incluso religiosas para proteger la narrativa tradicional? Sea como sea, la Gran Pirámide no parece una tumba, no actúa como una tumba y no tiene nada que la vincule directamente con el faraón al que se le atribuye. Entonces, ¿qué fue realmente? ¿Y por qué nos empeñamos en ocultarlo? Cuarto, las pirámides como generadores de energía. La idea puede parecer descabellada al principio, una estructura de piedra construida hace más de 4.500 años que generaba energía, pero conforme se estudia más a fondo la Gran Pirámide de Giza, los datos técnicos, no la especulación, han llevado a una conclusión inquietante. Su diseño no parece el de una tumba, sino el de un sistema funcional, un mecanismo, una estructura activa. Cada medida, cada ángulo, cada material usado parece tener una función específica, no ceremonial, sino energética. El ingeniero aeroespacial Christopher Dunn, tras años de estudio, propuso que la Gran Pirámide fue construida no como monumento, sino como un generador de energía basado en resonancia acústica. Según su análisis, la cámara del rey, hecha completamente de granito, actúa como una caja de resonancia. El granito contiene cuarzo, un material piezoeléctrico capaz de generar energía cuando se somete a presión o vibración. Las vibraciones sísmicas naturales de la Tierra, sumadas al diseño interno de la pirámide, habrían creado una frecuencia resonante que se amplificaba dentro de las cámaras. Las llamadas chimeneas, dos misteriosos conductos que salen desde la cámara del rey hacia el exterior, no tienen una función funeraria, pero sí podrían haber servido como canales para energía resonante o incluso salida de partículas ionizadas. El interior funciona como un circuito. Visto en conjunto, los elementos clave de la pirámide se alinean más con un diseño tecnológico que religioso. La Gran Galería, un corredor inclinado con precisión matemática que pudo servir como cámara de amplificación de ondas sonoras o de presión. La Cámara de la Reina podría haber funcionado como cámara de equilibrio o resonancia secundaria. El eje descendente y subterráneo sugiere la presencia de un sistema de conexión a un recurso subterráneo de agua o gas, lo cual es clave en sistemas energéticos antiguos. Dunn y otros expertos sugieren que el diseño completo de la pirámide parece orientado a captar, amplificar y dirigir energía. En el año 2018, un grupo de investigadores del Instituto de Tecnología Láser de la Universidad ITMO, en Rusia, publicó un estudio en el Journal of Applied Physics que confirmó algo asombroso. La Gran Pirámide puede concentrar energía electromagnética en su interior y en su base, especialmente en las bandas de radiofrecuencia. Esto no es una teoría alternativa, es un experimento validado por simulaciones científicas. Significa que la pirámide tiene una capacidad
capacidad natural para canalizar y amplificar ondas electromagnéticas. Ahora bien, ¿por qué una tumba tendría esa propiedad? Los materiales no fueron elegidos al azar. El revestimiento exterior original de la Gran Pirámide, ahora desaparecido, era de caliza blanca pulida, altamente reflectante. Esto la habría hecho brillar intensamente con la luz solar, y posiblemente incluso de noche bajo la luz de la luna. Algunos teóricos afirman que esta caliza, al estar perfectamente pulida, también habría servido como aislante electromagnético. El núcleo está compuesto de caliza más densa y granito, material cargado de cuarzo, como ya se mencionó, lo cual tiene propiedades piezoeléctricas. ¿Qué tipo de energía podría haber generado? No hablamos de electricidad como la conocemos hoy, pero sí de un tipo de energía sutil, vibracional o electromagnética, que pudo haber sido usada para múltiples propósitos: sanación, transmisión de conocimiento, alteración de estados de conciencia, o incluso comunicación no verbal o interdimensional, como algunos investigadores más arriesgados sugieren. La idea no es nueva. Civilizaciones antiguas hablaban del poder de las piedras, de las resonancias sagradas y de templos vivientes. Y si aceptamos que la pirámide no era solo un monumento, sino una máquina funcional diseñada con precisión, entonces debemos aceptar otra posibilidad más grande aún. ¿Quién la diseñó y con qué fin? ¿Fueron realmente los egipcios del Imperio Antiguo o heredaron su conocimiento de una civilización más antigua que ya comprendía el lenguaje oculto de la vibración, la geometría y la energía? Quinto, las evidencias de una civilización anterior. Durante mucho tiempo, se asumió que la historia humana comenzó hace unos 6.000 años, con las primeras ciudades mesopotámicas y las dinastías egipcias. Pero hoy, esa línea del tiempo está siendo desafiada por descubrimientos que no encajan con la narrativa oficial. Y uno de esos desafíos más directos lo encontramos justo frente a la Gran Pirámide, la Esfinge, una estructura que por sí sola podría reescribir la historia de la civilización. La Esfinge, ubicada en la meseta de Giza, presenta un patrón de erosión que ha causado décadas de debate. El geólogo estadounidense Dr. Robert Schoch de la Universidad de Boston fue uno de los primeros en señalar algo extraño. La erosión de la Esfinge no es compatible con el viento del desierto. Es causada por agua de lluvia, mucha agua, durante mucho tiempo. Esto indicaría que la Esfinge fue esculpida cuando el clima de Egipto era húmedo y lluvioso, es decir, al menos entre el año 7000 y el 5000 a.C., miles de años antes del surgimiento del antiguo Egipto. Schoch fue duramente criticado, pero ninguno de sus detractores logró refutar su análisis geológico, y con el paso del tiempo, más expertos han empezado a respaldar su conclusión. Si la Esfinge es más antigua que las dinastías egipcias, ¿quién la construyó y por qué? Algunos investigadores plantean que existió una civilización avanzada anterior al Egipto conocido, una que no dejó textos ni tumbas, pero sí monumentos megalíticos. Su legado pudo haber sido absorbido, ocultado o reinterpretado por los faraones posteriores. Esta teoría no se basa en especulación, sino en una serie de anomalías arqueológicas a lo largo del planeta. En todo el mundo existen construcciones megalíticas que muestran patrones similares a los de las pirámides egipcias. En Göbekli Tepe, Turquía, se encontraron templos con columnas talladas hace más de 12.000 años, una fecha que desafía directamente la teoría de que la civilización empezó hace apenas 6.000 años. En Pumapunku, Bolivia, se hallaron bloques de piedra cortados con precisión milimétrica, ensamblados con una ingeniería que supera a muchas construcciones modernas, sin que se sepa cómo lo hicieron hace más de 10.000 años. En Baalbek, Líbano, existen plataformas de piedra con bloques de hasta 1.000 toneladas, cuya antigüedad real sigue siendo debatida, pero cuya construcción es inexplicable con tecnología antigua. Es posible que haya existido una civilización madre anterior a todas las conocidas que transmitió conocimientos de construcción, astronomía y energía a culturas posteriores. El propio Manetón, sacerdote e historiador egipcio del siglo III a.C., escribió una cronología en la que afirmaba que antes de los faraones humanos gobernaron los dioses y luego los Shem-Suhor, los seguidores de Horus, durante miles de años. La mayoría de los historiadores modernos descartan esto como mitología, pero ¿y si era historia codificada? La falta de registros no implica inexistencia, más bien puede reflejar una gran ruptura en el tiempo
tiempo, una especie de reinicio civilizatorio tras una catástrofe global. ¿Un olvido intencional? Algunos investigadores creen que esta civilización antigua desapareció por una catástrofe natural, como el impacto de un cometa o un cambio climático extremo. Otros sostienen que fue borrada intencionalmente y que los pocos restos que quedan, como la Esfinge o la Gran Pirámide, fueron apropiados, rediseñados o utilizados con otros fines por los faraones. De ser cierto, entonces las pirámides no serían una culminación, sino un vestigio de algo mucho más antiguo, más avanzado y más enigmático. Sexto, los textos que hablan de un conocimiento prohibido. Durante siglos, los egiptólogos han centrado su atención en las grandes construcciones, templos, pirámides, tumbas reales. Pero existe otro tipo de testimonio, más sutil y muchas veces ignorado: los textos sagrados, los himnos, los relatos cosmogónicos y funerarios, escritos por los antiguos sacerdotes egipcios. No todos están hechos para ser interpretados literalmente. Algunos son alegorías, otros advertencias, y entre ellos hay pasajes que, leídos con atención y sin prejuicio moderno, sugieren la existencia de un conocimiento olvidado, oculto deliberadamente y demasiado peligroso para ser revelado. Los textos de las pirámides, los más antiguos escritos religiosos conocidos de Egipto, hablan de un tiempo anterior al 2000 a.C. reinado de los faraones, cuando los Neteru, los dioses, caminaron sobre la tierra. Según estos textos, tras la partida de los Neteru, llegaron los Shemsu-Hor, los seguidores de Horus, seres de sabiduría y longevidad, que reinaron durante miles de años. Manetón, historiador egipcio del siglo III a.C., escribió que estos seres gobernaron Egipto por más de 13.000 años antes de los reyes humanos. ¿Era esto solo mitología o el eco de una historia ancestral que la humanidad ya no recuerda? Varios textos encontrados en tumbas del Imperio Antiguo y Medio hacen mención a una estructura sellada, una cámara especial, el lugar donde duerme la palabra no pronunciada, donde el aliento eterno fue sellado en piedra para no volver al mundo. Esta frase aparece, con ligeras variaciones, en al menos 4 inscripciones distintas halladas en templos del Alto Egipto. Algunos expertos consideran que se refieren a una cámara simbólica relacionada con el renacimiento del alma, pero otros creen que describen literalmente una estructura real y física, una cámara oculta bajo tierra, sellada desde hace milenios y temida incluso por los propios sacerdotes. Los antiguos egipcios no veían el sonido solo como algo audible. Lo consideraban una fuerza estructuradora del universo. De hecho, creían que el mundo fue creado con la palabra viva de Ptah y que los himnos sagrados tenían el poder de sostener el orden cósmico. Los templos fueron diseñados para resonar. Las columnas, pasajes y cámaras de las pirámides no solo cumplían funciones arquitectónicas, sino que creaban entornos acústicos controlados. ¿Y si esas estructuras fueron creadas no solo para rituales, sino para contener, amplificar o incluso encarcelar energía vibratoria? Uno de los textos más inquietantes se encuentra grabado en las paredes del templo de Edfu. Allí se narra la historia de una civilización antigua, destruida por una gran catástrofe, cuyos sobrevivientes llegaron a Egipto y construyeron los primeros templos de piedra. En esas paredes también se habla de una isla de la creación, donde se guardaban los secretos de los constructores celestes. Muchos creen que se refiere simbólicamente a la pirámide o a lo que hay debajo de ella. ¿Qué guardaban realmente los antiguos? Si estos textos no son solo poesía, si de verdad describen una sabiduría olvidada, entonces debemos preguntarnos, ¿qué es el aliento eterno? ¿Qué significa la palabra no pronunciada? ¿Y qué pasaría si lo que está sellado fuera liberado? Algunos investigadores creen que estos fragmentos apuntan a una tecnología basada en vibración y conciencia, un conocimiento capaz de alterar la materia o incluso la mente humana. Otros creen que se trata de advertencias sobre un peligro real, una entidad, un objeto o una energía que fue encerrada por el bien del mundo. Séptimo, la verdad que se niega desde arriba. A estas alturas del video, tal vez ya te lo preguntaste tú también. Si las evidencias son tan claras, si las anomalías históricas y científicas son tan numerosas, ¿por qué no se acepta oficialmente que algo no encaja con la historia de las pirámides? La respuesta es tan incómoda como inquietante, porque admitirlo cambiaría todo. ¿Quién decide lo que puede saberse? En el mundo académico, especialmente en campos como la arqueología y la egiptología, existe una estructura rígida de control del conocimiento. No cualquiera puede acceder a los
los sitios. No cualquiera puede excavar, perforar, investigar libremente. Todo requiere permisos del gobierno egipcio, aprobaciones de universidades, colaboración de instituciones internacionales y, sobre todo, alinearse con la narrativa oficial. Quienes se desvían demasiado, quienes cuestionan abiertamente, quienes proponen teorías no tradicionales, son marginados, desacreditados o simplemente silenciados. En el año 2017, el proyecto internacional Scan Pyramids, usando tecnología de demografía, detectó un enorme vacío dentro de la Gran Pirámide. Una cámara nunca antes vista, de más de 30 metros de longitud, perfectamente simétrica y sin acceso conocido. El descubrimiento fue publicado en la revista Nature, con respaldo científico. Durante semanas fue noticia mundial. Y después, silencio. No se autorizó ninguna perforación. No se intentó ingresar. No se explicó qué podría ser. Simplemente desapareció del debate público. Ni una sola expedición posterior ha sido anunciada oficialmente para explorar ese espacio, como si nunca hubiera existido. ¿Qué pasaría si se revela la verdad? Aceptar que las pirámides no son tumbas, que no fueron construidas por los faraones conocidos, que hay cámaras secretas, textos con advertencias, tecnología imposible, implicaría reescribir la historia de la humanidad, no solo la de Egipto, la de todos nosotros. Y con ello, tambalearían instituciones completas, sistemas educativos que han enseñado una versión reducida por más de 100 años, museos y universidades cuyos prestigios se basan en esa narrativa. Y tal vez lo más delicado, creencias religiosas, ideológicas y políticas que descansan sobre la idea de que nuestra historia comenzó hace unos pocos milenios. ¿Te imaginas lo que significaría admitir que hubo una civilización avanzada antes de la historia oficial? ¿O que hay estructuras capaces de generar energía, alterar la conciencia o encerrar algo desconocido bajo nuestros pies? No es ignorancia, es control. No estamos ante un simple error histórico, estamos ante una verdad incómoda que ha sido enterrada con esfuerzo, porque revelar esa verdad significa perder el control del relato. Y quien controla la historia, controla la percepción del presente. Y si ya saben lo que hay y lo están protegiendo, hay quien sostiene que algunos sectores del poder ya conocen lo que yace dentro de la Gran Pirámide, que no es ignorancia, sino ocultamiento deliberado, una cámara sellada que jamás se abrirá públicamente, una tecnología que no conviene liberar o un secreto demasiado antiguo y demasiado peligroso para salir a la luz. Quizás las verdaderas investigaciones ya ocurrieron, pero no en directo, no en medios y no para ti. Las pirámides de Egipto no solo desafían nuestra tecnología, desafían nuestra historia, nuestra comprensión y tal vez nuestra seguridad. Porque si no fueron tumbas, si no fueron templos, entonces fueron algo más. Y si fueron algo más, ¿quién las construyó realmente? ¿Y para qué? Tal vez no estamos ante ruinas del pasado. Tal vez estamos ante estructuras activas, selladas, esperando que las volvamos a activar o que cometamos el error de intentar hacerlo. Dale like y suscríbete si te gustó este video y no lo olvides. Nosotros somos lo nunca contado.